Las agencias occidentales actúan encabezadas por los Estados Unidos, se posicionan como partidarios de la democracia, primacia de la ley y los derechos humanos dentro de ciertos estados. Sin embargo, en la palestra internacional violan los principios democráticos e intentan decidir por todos qué es el bien y qué es el mal. Washington ha declarado abiertamente la intervención militar se ha hecho una norma, a pesar de que todas las operaciones militares que se han llevado a cabo por los Estados Unidos últimamente han acabado lamentablemente. Se han dado golpes radicales contra la estabilidad del sistema internacional, los bombardeos de Yugoslavia, invasión a Irak, en Libia, fracaso en Afganistán, y solo gracias a los esfuerzos diplomáticos intensivos se ha prevenido una agresión contra Siria. Y sin querer se produce una sensación de que el fin de varias revoluciones de colores y otros proyectos de golpes de Estado es provocación de caos y inestabilidad. Hoy una víctima de esta política es Ucrania. La situación ahí ha revelado los persistentes vicios sistemáticos que existen en Europa y la región del Atlántico. Y el Occidente ha elegido un curso para una estructuración vertical de la humanidad bajo sus estándares que no son nada inofensivos. Han declarado una victoria en la Guerra Fría y el fin de la historia e intentan expandir su influencia geopolítica sin tomar en cuenta los intereses de los pueblos de Europa. No han escuchado nuestras peticiones para crear una seguridad igual e indivisible en el espacio desde el Atlántico hasta el Pacífico. Ha sido rechazado la propuesta de Rusia sobre un tratado de seguridad en Europa y nos han dicho directamente que unas garantías que son jurídicamente imponentes solo las pueden tener los países de la OTAN. Y NATO se expande hasta el este a pesar de que dice lo contrario. El tránsito de la NATO momentáneo a una retórica enemiestosa ha revelado que es imposible para la alianza cambiar su código genético que se creó en la época de la Guerra Fría. Los Estados Unidos y la Unión Europea han apoyado el golpe de Estado en Ucrania y han empezado a justificar cualquier acción de las autoridades que intentan reprimir todas las acciones de la parte que quería defender de la parte del país que quería defender sus derechos para su cultura y su propia historia. Y fue esta agresión contra sus derechos lo que hizo a la población de Crimea tomar su destino en sus propias manos e intentar elegir su destino. Esto fue una selección libre y pueden decir lo que quieran los que son responsables por el conflicto en Ucrania. Los intentos de falsificar, de esconder hechos han pasado a lo largo de lo que está pasando en Ucrania. Nada se está haciendo para investigar las tragedias en Maidán, en Odessa, en Mariúpol, en otras regiones. La escala de la catástrofe humanitaria, la crisis humanitaria es reducida a posta, a sabiendas. Hace muy poco se han descubierto fosas comunes muy cerca de Donetsk. A pesar de la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, todavía no ha sido llevado a cabo la investigación de la catástrofe con el avión malasio. Sin embargo, los culpables en todos estos crímenes deben ser castigados
y de otra forma no será posible alcanzar paz en Ucrania. Rusia está muy interesada en recuperar la paz en su país vecino y lo deben entender todos que conocen la historia de los enlaces entre los pueblos. Todavía en abril, Kiev se ha comprometido con cumplir los acuerdos de Ginebra, que fueron empezar un diálogo de toda la nación con la participación de todas las regiones y fuerzas políticas en Ucrania para conseguir una reforma de constitución. Si hubiese llevado a cabo este compromiso, esto permitiría a todos los ucranianos vivir en paz según sus tradiciones y cultura, vivir como un vínculo entre diferentes partes del espacio europeo, lo que supone su estatus fuera de cualquier bloque. Nosotros estamos seguros de que si existe voluntad de rechazar el partido de la guerra en Kiev, que intenta empujar al pueblo ucraniano a la catástrofe, entonces hay una salida para seguir fuera de crisis. Existe un camino para superar esta crisis y están basadas en los acuerdos alcanzados entre los dos presidentes de los países de Rusia y de Ucrania. Esto significa organizar una observación por parte de la OSCE, retirar la técnica militar, y Rusia está preparada para seguir ayudando en esta regulación en el marco de acuerdos de Minsk o dentro de otro marco legal. Pero tiene que quedar claro que nosotros estamos haciendo esto para la paz y la tranquilidad del pueblo ucraniano y no bajo la presión de otras fuerzas. No tiene ninguna perspectiva intentar presionar a Rusia, intentar hacerla rechazar sus valores y sus verdades. Quiero recordar que hubo una condición en 1933, cuando se estaban estableciendo relaciones entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Exigieron que Moscú prometiese que no interviniera dentro de los asuntos interiores de Estados Unidos. Entonces temían un virus revolucionario y estas garantías fueron dadas y fueron fijadas, pero a base de mutualidad. Puede que tenga sentido volver a estas condiciones, pero a escala universal. ¿Por qué no podría la Asamblea General aceptar una declaración de que es inadmisible intervenir en los asuntos interiores de los estados soberanos, que son inadmisibles los golpes de Estado? Hay que excluir de la comunicación internacional los intentos de presionar a un Estado por parte de otro, que es evidentemente inútil, lo que se ve en Cuba, por ejemplo. La política del ultimátum de dominación no es del siglo XXI. Contradice a los procesos objetivos de formación de unos estados democráticos y mundo policéntrico. Rusia tiene agenda positiva y está preparada a discutir cualquier cuestión, aunque parezca que no tenga solución. Nosotros podemos buscar compromisos, pero solo a base de igualdad y respeto. Los acuerdos de Minsk desde el 5 y 19 de septiembre sobre la solución de la crisis en Ucrania y el compromiso sobre el acuerdo sobre la unión entre la Unión Europea y Kiev son buenos ejemplos para seguir, igual que la voluntad de Bruselas de crear una zona de libre comercio entre la Unión Europea y la Unión Aduanera de Rusia, Bielorrusia y Kazajstán, lo que fue ofrecido por el presidente Putin. Rusia siempre se manifiesta para la armonización de integración en Europa y en Eurasia. El acuerdo de las políticas de convergencia podría ser productivo dentro del trabajo de la OSCE. Otro paso sería un diálogo sin ideologías
que podría estar incluidos a otros países, tales como Ucrania o Moldova, sin una selección o estáis con nosotros o estáis contra de nosotros. No se puede admitir que aparezcan unas nuevas líneas divisorias en Europa. Y hay que decir claramente que nadie tiene una monopolio para decir verdad, que no tiene derecho de empujar sus intereses en los procesos globales o internacionales. Hoy no existe un consenso, un acuerdo sobre un modo de vida propia. Tiene que haber un respeto y variedad. Es difícil alcanzar este acuerdo. Se puede cansar, pero hay que admitir que, según decía, hay que admitir que la democracia también tardó mucho en ser admitida hasta que llegó Winston Churchill. Y hoy hay que romper ciertos estereotipos que han existido durante muchos siglos. Hay que rechazar sus pretensiones de ser exclusivos y tener la verdad única, pero no hay otro camino. Solo los conjuntos solidarios que toman en cuenta los intereses de todos pueden tener éxito. La teoría de las ventajas de trabajo colectivo conjunto se comprueba por la práctica. Los ejemplos son progreso en la situación de militarización en Siria en cuanto a las armas químicas. Y hablando de eso, nos gustaría recibir información verdadera sobre Libia. Nosotros entendemos que nuestros socios de la OTAN, que han bombardeado Libia, no quieren decir, puede que no quieran decir la verdad, pero no se puede cerrar los ojos a este problema. El secretario general tiene que aceptar responsabilidad por esta cuestión. Hay que tomar en cuenta las prioridades internacionales y hay que tomar en cuenta y hay que rechazar los dobles estándares. Todos están de acuerdo que hay que resistir a los terroristas que intentan controlar más y más territorios en Irak, Libia y otras regiones. Pero si es así, esta tarea no puede caer víctima a los intentos de alcanzar intereses propios, pequeños, y los terroristas deben quedarse fuera de la ley, tengan las lemas que tengan. La lucha contra el terrorismo tiene que basarse en el derecho internacional, y un paso importante en esta lucha ha sido la aceptación de ciertas resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, también sobre la lucha contra el terrorismo. Intentos actuar en contra de estas resoluciones no ayudan a la lucha. Damasco ya ha comprobado su habilidad de luchar y cooperar con la comunidad internacional al liquidar sus armas químicas. Rusia, desde el principio de la primavera árabe ha llamado a no creación de unas fuerzas sin haberlo considerado bien. Nosotros advertimos que es arriesgado tomar como aliados ciertas organizaciones, aunque estén en contra del régimen de Al-Assad. Rusia apoya a la lucha contra los terroristas. Nosotros, por ejemplo, suministramos armas a las fuerzas que luchan contra el terrorismo y seguiremos haciendo esto. La amenaza terrorista exige un tratamiento sistemático si queremos desarraigar sus raíces y no solo los síntomas. El Estado Islámico solo es una parte del problema. Nosotros proponemos organizar una investigación profunda de las causas del extremismo y terrorismo en el espacio de África del Norte y en Oriente Medio. Y este tratamiento sistemático supone solución de conflictos también viejos. Por ejemplo, el hecho de que
que en la región de Palestina todavía no se ha sido alcanzada la paz, forman nuevos y nuevos yihadistas. Otra parte del trabajo de la ONU es la lucha contra el virus de ébola. Nuestros médicos ya están trabajando en las regiones afectadas, se mandan medicamentos, se mandan especialistas a Guinea, a Liberia, a Sierra Leona. La ONU, creada en las ruinas de la Segunda Guerra Mundial, está empezando a celebrar sus 70 años.